Hola a todos, mi nombre es Keiron Figueroa. En este video les estaré mostrando cómo realizar un análisis transitorio para estudiar la carga y descarga de un capacitor, o muy bien conocido como condensador. Estaremos utilizando el software Multisim, pero en primer lugar, ¿qué es un capacitor? El capacitor o condensador no es más que un dispositivo eléctrico electrónico que se utiliza para el almacenamiento de energía eléctrica. Internamente está compuesto por un par de superficies conductoras que se encuentran en influencia total. Cuando digo influencia total, es que todas las líneas de campo que parten de cualquiera de las superficies van a llegar a la otra superficie y viceversa. Estas están separadas por un material dieléctrico, esta parte verde que ven aquí representándola, que se encarga de disminuir el campo eléctrico producido por las superficies, que está representado por el azul, aquí como vemos. Pero no siempre puede ser un material, simplemente pueden estar separados por el vacío, como en algunos casos. Y también se encarga de disminuir el campo eléctrico. Las superficies conductoras adquieren una determinada carga eléctrica, es decir, una positiva y otra negativa. Y vienen construidos en diferentes formas, puede ser cilíndrico, esférico, tipo de tabla, etcétera, y tiene un sinnúmero de aplicaciones que más adelante yo les estaré explicando luego que termine la simulación. Procedamos a abrir el software Multisim para comenzar a construir el circuito. El circuito que estaremos construyendo es un circuito RC, que no es más que resistencia, capacitor y, claro está, la fuente de alimentación. Se pueden ver otros circuitos y se podría hacer el mismo análisis tomando en cuenta inductores, bobinas, que entonces sería un circuito RL, ya no sería un circuito RC. Entonces, procedamos a comenzar a construir nuestro circuito RC para estudiar la carga y descarga del capacitor. Lo primero que tenemos que buscar es la tabla de componentes en el software. Buscamos cualquiera de esos elementos que toquemos, nos va a aparecer el catálogo. Buscamos fuentes de voltaje o de alimentación, DC. Seleccionamos la primera. Seleccionamos una tierra. Pueden tomar todos los elementos que necesiten y luego que termine de seleccionarlo se puede cambiar el valor simplemente haciendo doble clic sobre ellos. Vamos a buscar resistencias. Cualquier valor luego lo modificamos. Buscamos los capacitores. Y por último vamos a necesitar un switch doble. A ver si este es. Bien. Ahora, para girar los elementos presionamos control R. Seleccionamos el elemento y damos control R para girarlo. Y presionamos control R. Control R otra vez. Correcto. Entonces procedemos a hacer las conexiones del circuito. Control R. Un poquito más grande para que se pueda visualizar. Y esta última conexión. Bien. Ahora procederemos a cambiar los valores de los elementos. Utilizaremos una fuente de 5 voltios. Una resistencia de 40. Para que sea más fácil la visualización, utilizaremos de 25 kΩ. Y un capacitor de 330 microfaradio. Correcto. Bien, luego que tenemos el circuito construido, procederemos a la integración del osciloscopio. Pero para que el osciloscopio pueda leer la señal, la carga y descarga del capacitor, tenemos que introducir unos cuantos parámetros en el mismo. Vamos a simular.
Luego vamos a análisis y simulación. Y luego vamos a la parte donde dice transitorio. Esperemos unos segundos. Transitorio, correcto. Esta parte es muy interesante porque nos permite ver de manera clara el avance de las cargas y descarga del capacitor. Aquí ponemos que inicie con una carga 0, luego que inicie en el tiempo 0 y luego el tiempo final. El tiempo final es muy interesante, puesto que si ponemos un tiempo muy largo, no tendremos una exactitud de visualización. Pero si ponemos un tiempo muy pequeño, no le daremos el tiempo necesario para que se cargue completamente el condensador. Por eso, ese tiempo hay que calcularlo y se llama constante de Tau. La constante de Tau no es más que el tiempo necesario para que un capacitor o condensador se cargue hasta un 63.2% de su carga total o voltaje total. ¿Cómo calculamos esto? La constante de Tau, en este caso, se calcula multiplicando el valor de resistencia por el valor de la capacitancia del condensador. Tenemos que son 25 kilos por 330 microfaradios. Nos dará una primera constante de Tau de 8.25. Vamos al software. Bien, entonces 8.25. Guardamos, seguimos configurando. Aquí tenemos el tiempo de lectura de las veces que se irá actualizando la lectura de la carga y descarga en el osciloscopio. Generalmente se pone un tiempo de 0.0002 segundos. Luego seguimos con las salidas que va a leer el osciloscopio. Vamos a leer todos los voltajes del circuito. Sería el voltaje de la fuente, el voltaje del capacitor mientras se carga o descarga y el voltaje cuando desconectamos la fuente. Lo añadimos a las variables que se van a leer y guardamos. Bien, procedemos a iniciar la simulación. Aquí vemos cuando ponemos primero vamos a conectar el circuito, a cerrarlo. Correcto. Vamos a ver cómo se va cargando el capacitor a medida que pasa el tiempo. El tiempo era 8.25 segundos. Veremos, se acabó el tiempo. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos el voltaje de la fuente, que son 5 voltios. Pero el condensador no alcanzó el voltaje de la fuente, que debería de ser así. ¿Por qué fue esto? Porque simplemente le pusimos la primera constante de Tau. Como les expliqué, una primera constante de Tau simplemente permite que el capacitor se cargue hasta un 63.2%. Para que podamos ver casi la carga total del capacitor, tenemos que calcular la quinta constante de Tau. Para eso simplemente multiplicamos el valor de la primera constante, lo multiplicamos por 5 para que nos dé la quinta constante de Tau, que sería 41.25. Volvemos al software, cerramos el osciloscopio para modificar los valores. Entonces sustituimos la primera constante de Tau por la quinta constante de Tau, que es 41.25. Guardamos. Iniciamos la simulación del osciloscopio. Vemos cómo se va cargando el capacitor. Y la carga tiene que ser casi 100% ya al final del tiempo. Por eso es la importancia de calcular la constante de Tau para tener un tiempo exacto o prácticamente exacto de la visualización de la pantalla del osciloscopio. Como le dije, si ponemos un tiempo demasiado alto, digamos tener una visualización exacta. Y si ponemos un tiempo más pequeño, como el que puse anteriormente, digamos a tener una carga completa del condensador.
Aquí vemos hasta dónde se cargó el condensador. Si hacemos clic aquí, podemos visualizar las cargas a través del tiempo, el voltaje, y vemos que en este punto el voltaje 3, que viene siendo el voltaje azul a medida que se va cargando el condensador, llegó hasta 4.96 voltios. Es decir, veremos que en esta tabla ese 4.96 representa el 99.3% de la carga total del condensador. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para ver la descarga, aquí vemos que la descarga tiene que hacerse en el mismo tiempo que se carga. Entonces lo que haremos hacer es que duplicaremos el tiempo, lo multiplicaremos por 2. Tendremos 41.25 por 2. Tenemos un tiempo total, esa sería la amplitud de lectura del osciloscopio, de 82.5. Entonces procedemos a modificar esa lectura. Por 82.5. Guardamos. Si iniciamos, veremos que en el mismo tiempo que se carga se debe descargar una vez abramos el circuito. Aquí se va cargando. Podemos poner cuadrículas en esta opción para una mejor visualización. Aquí vemos el voltaje, tiempo. A medida que llega a su quinta constante de tau, tiene que llegar prácticamente a su carga máxima, y en otras quintas constantes de tau, otras 5 más, llegará a su descarga. Aquí vemos como cuando abrimos el circuito aquí se comienza a descargar el condensador. Y así vemos que prácticamente en el mismo tiempo que se carga se puede descargar un condensador. Ahora tratemos, una vez que se descargue completamente, veremos en cuál fue su último voltaje de descarga. Su último voltaje fue de prácticamente de 55.19 milivoltios. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la constante de tau a un valor que no hemos calculado? Simplemente que pongamos 200 aleatoriamente. Sucede esto. Tendremos una amplitud de lectura demasiada amplia y no vemos con exactitud, con precisión, a medida que la carga va avanzando en el tiempo. O sea, tenemos de un rango demasiado alto de 0.22 segundos para ver hasta dónde llega la carga del condensador. Los condensadores tienen un sinnúmero de aplicaciones en el mercado, entre las que podemos mencionar es la de absorción de carga y descarga de los picos de generación. Pueden ser de generación o picos de consumo en las industrias, en las generadoras, etc. También se pueden utilizar en las baterías, en las memorias por su calidad, en filtros, en fuentes de alimentación, para la adaptación de impedancias. También se puede utilizar en la modulación AM cuando se combina con otro elemento como un diodo. También se puede utilizar en los osciladores de todo tipo y en una industria muy amplia que casi todas las cámaras lo tienen de las marcas.
lo utilizan en sus flash. También se utilizan los tubos fluorescentes en la compensación de factor de potencia del sector eléctrico. Y muy importante, muchos vehículos lo están utilizando, es en el arranque de motores monofásicos de fase de partida, es decir, el impulso que puede dar un condensador como un pico de descarga se aprovecha para romper la inercia de algunos vehículos. Otro punto muy importante es que los condensadores se utilizan también para proteger la vida de las baterías, puesto que cuando se pone un pico de consumo en una batería demasiado alto, tiende a sufrir con el tiempo. Sin embargo, cuando ponemos condensadores, como eso tiene la capacidad de cargarse y descargarse en cuestiones de milésimas de segundo, dependiendo de su capacitancia, el voltaje que esté trabajando, se utiliza para dar picos de entrega de energía y también para picos de soporte para las baterías, como es el caso de los nuevos sistemas de generación eléctrica renovable. Bueno, muchas gracias a todos. Este fue el video que tenía para ustedes. Espero que les haya sido de mucho agrado y que pudieran aprender cómo simular la carga y descarga de un condensador. Muchas gracias.